Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a enseñar en esta ocasión cómo podemos introducir un texto o una letra entre hojas o flores, plantas. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es ir a la herramienta texto, pero vamos a hacerlo aparte. Archivo nuevo, hacemos un archivo de estas dimensiones. Le quitamos el candado, por ejemplo la letra A. Vamos a poner el color negro, va a ser mejor para poder verla entre las hojas. Vale, cogemos la imagen, la llevamos a las plantas, la ponemos encima. Más o menos así. Vale, está centradita. Y ahora vamos a seleccionarla y hacemos una máscara. Bien. Bajamos la opacidad, más o menos por ahí, para que podamos ver. Y ahora nos acercamos para proceder a borrar las hojas que realmente queremos que sobresalgan. O sea, vamos a borrar lo que es la letra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, borramos por aquí, más o menos. Bueno, vamos a borrar todo esto. Sería lo suyo. Por ejemplo, esta creo que quedaría bonita. Esta de aquí. Y vamos mirando la opacidad cómo va quedando. ¿Vale? Aquí vemos que nos ha quedado esto. Aquí nos vendría bien así. Y vamos jugando. Voy a pasar también esta. Bueno, esta no tendría mucho sentido. Esta sí tendría sentido porque está por encima. Hay que tener un poco de criterio a la hora de hacerlo, porque claro, vamos a ver. Luego os enseñaré cómo comprobar que estamos borrando bien. Mira, esta también la podemos borrar. Bien, más o menos para hacer el ejemplo me vale. Y no, esta hemos dicho que no. Vamos a ver. Así. Vemos que está más o menos introducida en las hojas. Con comando en Mac y pinchando. Vemos que nos queda todavía por quitar. Deseleccionamos. Bueno, no tiene mucha complicidad esto. Vamos a ponerla más por aquí, a ver. Cambiamos el pincel un poquito más pequeño. Nos acercamos y vamos perfeccionando las cositas. Mira, pincel más chiquitín por aquí. Y ahora si queremos cambiar el color, pinchamos la letra, doble clic y nos vamos a superposición de colores. Y cambiamos el color, por ejemplo, a un moradito. Bueno, un truco para que quede esto más realista, o técnica más o menos, bueno, más bien es tener en cuenta que cuando decidimos introducir texto o una letra sobre algo,
Lo que pasa por encima es lo que realmente tenéis que restarle a la letra, no lo que está detrás, porque no tendría ningún sentido. Por ejemplo, vamos a coger y borrar aquí, que parece que me está atravesando la letra y queda muy raro, ¿no? La gracia está en que las que pasan por encima, como por ejemplo esta, son las que tenemos que borrar. Entonces queda más realista y más creíble, ¿no? Y queda más bonito. Bien, espero que os haya servido este breve consejo y os espero en los próximos vídeos. Gracias, chao.